El gap de rotura o psycho gap, este es el más importante y claro de todos. Se da cuando el precio abre con un gap de tamaño importante y rompe todas las posibles líneas de tendencias, soportes y resistencias. Este es importantísimo porque considera que hay una entrada de volumen brutal y esto se ve en el tamaño del gap. Un gap de un 1, un gap de un 2%, ya sea alcista o bajista. Esto es un psycho gap. Estos psycho gap también están determinados por noticias, no por noticias que estemos conociendo en este momento, por noticias que conoceremos posteriormente. Esa es una de las diferencias entre el análisis técnico y el análisis fundamental, ¿no? ¿Qué ocurrió en este momento en el mercado, en este segundo, en este instante en el cual lo estoy mirando? ¿Qué ha creado ese gap? Eso no lo ha registrado por el momento. Ni los informativos, ni los periodistas, ni ningún portal, ni las empresas, nadie ha dicho nada. Al interior de los mercados sí ha corrido la información de que la empresa descendió en utilidades, aún no las ha presentado al público, pero ya el mercado lo asumió y se ven los gráficos. Entonces se crean estos grandísimos gaps. Hay que creerles a los psycho gaps, son importantes. El volumen es clave, ¿eh? El volumen es clave, ¿por qué? Porque este volumen demuestra que el mercado en su conjunto está apostando fuerte por el activo y por su tendencia. Siempre suelen iniciar grandes tendencias y si permanecen abiertos, ¿por qué? Porque los gaps también tienden a ser cerrados por el mercado. Son apuestas seguras a continuar con la tendencia a favor de la rotura del gap, de la ruptura del gap. Si el gap se llega a cerrar, indica que vienen correcciones fuertes. Eso es clave, ¿eh? Entonces, tenemos un psycho gap, se abre el gap súper potente con volumen, toda esta cosa, y de pronto gira el mercado y hay una corrección y el gap se cierra nuevamente. Allí va a haber una corrección fuertísima. Ojo, atención, normalmente cuando es psycho gap no ocurre esto, ¿ok? Esto ocurre con los gaps de continuación en un momento dado. En el siguiente ejemplo se produce un gap de rotura iniciando una gran subida. En este caso, al día siguiente se produce otro que aún hace más fiable su movimiento alcista. Observemos el ejemplo que tenemos en pantalla. Los gaps de agotamiento. Los gaps de agotamiento se encuentran en las fases finales de una tendencia. Para saber si se trata de un gap de agotamiento o se trata de un gap de rotura, es necesario esperar a su resolución o bien analizar la zona donde se ha producido. Tenemos que esperar a ver de qué se trata. Es decir, no es tan fácil tampoco como que analizarlos, como que identifiques en un instante, no, es que esto es un gap, psycho gap, a ojo de pájaro, rapidísimo, es un gap de continuación. No, tenemos siempre que esperar un poquito a ver qué es lo que está ocurriendo. Esto nos lo va dando la experiencia, nos lo van dando los volúmenes y nos lo van dando los niveles, los tamaños de las velas, los tamaños de las rupturas, los tamaños de los gaps como tal, etcétera, etcétera. Poco a poco vamos a irlo mirando en la medida en la cual vayamos adentrándonos en los gráficos de velas. El gap de agotamiento, bueno, pues vamos a mostrar un gráfico en el que se produce un gap de rotura que al cerrarse con posterioridad es considerado un gap de agotamiento. Al cerrarse se inicia un descenso considerable de la cotización. Allí lo vemos, lo tenemos en este momento en pantalla. Vamos a otro concepto clavísimo y clarísimo, que tenemos que tener clarísimo, que es el volumen. Volume is the language. Volvemos a Dow y sus principios. Los principios de su teoría. El volumen es el lenguaje. Este es un dato de alta relevancia, no nos cansaremos de repetirlo nunca en el análisis técnico. El volumen representa la cantidad de unidades o contratos operados, que son las compras y o las ventas durante un periodo determinado. ¿Qué es el volumen? ¿Qué nos muestra el volumen? El volumen lo que nos está mostrando es qué cantidad de compras y qué cantidad de ventas existen durante un periodo determinado. ¿Ok? Sin volumen no hay fondo ni movimientos fiables en el mercado, ya que no hay participantes fuertes activos
que lo dinamicen. Estos mercados laterales, por ejemplo, son mercados que tienen bajos volúmenes, por eso son mercados laterales. El volumen es un indicador que refleja la cantidad de instrumentos financieros negociados en un periodo de tiempo determinado y permite medir la fuerza de una tendencia. El volumen es una gran fuerza, es la fuerza que mueve los precios. Si el volumen es fuerte mientras el precio sigue una tendencia, la tendencia continuará. Si el volumen es bajo o escaso, indicará el debilitamiento de la tendencia y la llegada de una corrección que deberá venir acompañada de un aumento del volumen, acompañando al movimiento en sentido contrario a la tendencia anterior, un cambio de tendencia. El volumen permite determinar la fuerza de una tendencia. La intensidad de cada movimiento está determinada por el acompañamiento de un mayor o menor volumen de negociación. Allí lo estamos viendo en este momento en el gráfico que tenemos en pantalla. 4. El tiempo. El tiempo es uno de los elementos integrales de análisis, dado que los movimientos de mercado siempre deben ser evaluados en diferentes marcos de tiempo, como lo hemos venido ya viendo. Siempre partiendo, siempre del mayor hasta llegar al adecuado al tipo de operativa en la cual esté enmarcado a raíz del mandato de su plan de trading. Los tipos de operativa en el trading financiero se clasifican, como lo vimos en el anterior capítulo, en el scalping, operación en horas, minutos u horas dentro de una sesión, en el day trading o intradía, que ya sabemos que no se dejan posiciones abiertas para continuar al día siguiente. El swing trading, las operaciones pueden dejarse abiertas al final de la jornada y suelen durar de 1 a 10 días. El position trading, que ya sabemos que consiste en tomar posiciones en el mercado a favor de la tendencia durante medios y largos plazos de tiempo. Vamos al concepto de la volatilidad. Hemos hablado de volatilidad bastante y todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y qué es la volatilidad? La volatilidad es la variabilidad de la rentabilidad de una acción o de un activo financiero cualquiera respecto a su media en un periodo de tiempo determinado. Cuando la volatilidad de un instrumento o un activo específico se compara con la volatilidad del mercado, se le denomina beta. Esto ya lo veremos, lo del beta, en el módulo de análisis fundamental. ¿Qué tipos de volatilidad hay? Ya sabemos que la volatilidad es la desviación de la media de precio en rangos específicos, normalmente medidas porcentualmente. Es decir, es el alejamiento de la media de precio mayor, una gran volatilidad, o menor. Si se aleja mucho de la media de precio y vuelve a esa media de precio, hay una gran volatilidad. Si se aleja muy poco y tiene pequeñísimas oscilaciones sobre esa media de precio, hay muy baja volatilidad. Entonces, alta volatilidad, tenemos media de precio y se aleja mucho en cada movimiento o en los movimientos que hace, ¿ok? Alta volatilidad. Se aleja un 2% y vuelve más o menos a la media y baja un 2% o un 3% de esa media y vuelve más o menos a la media. Allí hay una altísima volatilidad implícita en el activo. Tenemos los tipos de volatilidad, la histórica. Esta histórica habla de la variabilidad de la rentabilidad porcentual, no del precio numérico de un activo financiero. La volatilidad, como lo acabo de decir, se mide en porcentajes, no en precio. Se miden en periodos de tiempo específicos con respecto a la rentabilidad promedio en esos periodos. Tenemos también la volatilidad implícita. Esta volatilidad que se estima que tendrá en el futuro un determinado activo financiero. Se conoce también como volatilidad del mercado y se calcula a partir del precio de los activos en el momento actual. Por lo tanto, la volatilidad implícita será el porcentaje de la volatilidad implícita en el precio de un activo, cuando el resto de los factores, el precio del subyacente, el precio del ejercicio, los dividendos, los tipos de interés y el tiempo de vencimiento que intervienen en el cálculo del precio del activo son conocidos. Entonces, bueno, esta volatilidad implícita, para resumir, ¿en qué consiste? Bueno, tenemos una volatilidad histórica que se mide porcentualmente de una manera determinada. Posteriormente
tenemos una volatilidad implícita que es la que estamos, la histórica es del día de hoy hacia atrás, todo lo que nos ha mostrado la historia del activo en el periodo en el cual lo analicemos. Entonces, en el último mes, ¿qué volatilidad ha tenido? Pues voy a medir la volatilidad a partir de la fórmula de medida de la volatilidad, que es, por ejemplo, la fórmula de medida de volatilidad diaria. ¿Cuánto ha tenido diariamente en cada sesión durante las últimas 20 sesiones? Entonces, la suma de cada una de las volatilidades de cada sesión dividida las 20 sesiones. En ese momento tenemos la volatilidad histórica de las últimas 20 sesiones. Mientras que la volatilidad implícita no solamente toma en cuenta ese cálculo de esas 20 sesiones que hemos hecho en la histórica, sino que toma la histórica, pero además toma una serie de elementos que juegan dentro del cálculo de los precios de los activos, que son el precio, los dividendos, los tipos de interés, los tiempos de vencimiento, etcétera, etcétera. Todos estos que intervienen en el cálculo de precio de los activos y que también tienen que ver entonces, en este caso, con la volatilidad del activo. Este tipo de volatilidad no es única y muestra las expectativas del mercado sobre la volatilidad y por lo tanto podrá cambiar dependiendo de la gente que la realice. Además, es una medida de la incertidumbre existente en el mercado y tiende a alcanzar valores mayores cuando el mercado muestra un comportamiento bajista y menores cuando el mercado muestra una tendencia alcista. Entonces, esta volatilidad implícita de la cual estamos hablando nos muestra la incertidumbre que existe en el mercado y tiende, volvemos a repetir, a alcanzar valores mayores cuando el mercado muestra un comportamiento bajista y menores cuando muestra una tendencia alcista.